Ya. Ok, entonces vamos a tener un himno con Esdra y acuérdense que vamos a estar en Gálatas capítulo 5. Vamos a estar hablando de Gálatas capítulo 5 y ahorita vamos a abrir nuestras Biblias y nomás vamos a tener un canto con Esdra. Ahí estuvo entonces. Ahí estuvo. ¿Cómo se llama? Yo sé en quién he creído. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Vamos a estar en Gálatas. Acuérdense que ahorita enseñanza no es predicación, ¿ok? Es enseñanza, no es predicación. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Estamos ahí? Ok, a ver, alguien léale el versículo 1. Estaba pues firme en la libertad, con Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahí sí ven lo que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, acuérdense que los falsos maestros estaban enseñando, los judaizantes, ¿verdad? Los judaizantes que venían del judaísmo, estaban enseñando que tenían que guardar la ley, ¿verdad? Tenían que guardar la ley los que fueran judíos cristianos, ¿verdad? Estaban enseñando que tenían que guardar la ley. Chofi, siéntate acá enfrente. Para el siguiente te vas a parar acá, ¿eh? Entonces, acuérdense que los judaizantes les estaban diciendo: ¿sabes qué? Ustedes tienen que guardar la ley, si no son salvos, si no, no son salvos, ¿verdad? O guardan la ley o no son salvos. Entonces, Pablo aquí les está diciendo, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Entonces, Pablo le está diciendo a los Gálatas, no, dice, ustedes tienen que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, ¿sí ven que ahí Cristo está diciendo que Cristo ya los hizo libres?
Ahí dice, Cristo nos hizo libres, o sea, en eso debes de estar firme, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios en muchos lados dice que debemos estar firmes, ¿verdad? Por ejemplo, debemos estar firmes y constantes en el Señor, orando, debemos estar firmes creciendo en la obra, debemos estar firmes contra el pecado, debemos estar firmes en nuestra manera de pensar. Entonces, la Biblia por todos lados nos dice, tienen que estar firmes ustedes, firmes en esto, firmes en lo otro, firmes en aquello. Y aquí dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, en el versículo 31 de Gálatas 4, versículo 31 de Gálatas 4, fíjate cómo dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la ¿qué? De la libre, exactamente. Entonces, posicionalmente los Gálatas, ¿verdad? Los hermanos de Gálatas, posicionalmente, ellos eran libres. Entonces, Pablo les está diciendo, su posición delante de Dios, ustedes son libres. Entonces, su vida, su manera de vivir, debe de comportarse igual, libres. Deben de ser libres. ¿Sí entendemos? Entonces, Pablo le sigue diciendo, dice en el versículo 1, dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estés sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Ahora, ¿cuál era ese yugo? El yugo de esclavitud. ¿Cuál era ese yugo en donde Pablo le dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud? Noten que le dice, no estéis otra vez, ¿verdad? No estéis otra vez. Eso quiere decir que los hermanos, antes de ser salvos, estaban sujetos al yugo de la esclavitud, la ley. ¿Sí entendemos? O sea que antes de que vinieran a Cristo, ellos eran esclavos de la ley, ¿verdad? Entonces, y estaban en temor y todo eso. Entonces, cuando ellos vinieron a Cristo, Cristo los hizo libres. Pero ahora Pablo les está diciendo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, estabas eso cuando no tenías a Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esto era como, por ejemplo, ¿quién que haya salido de la cárcel, ¿verdad? Que lo hayan sacado de la cárcel, ¿verdad? Pagaron su fianza, todo de la cárcel y salió de la cárcel. ¿Quién en sus cinco sentidos iba a querer estar otra vez en la cárcel? ¿Cuántos? Ninguno, ¿verdad? Ahora, ¿quién, por ejemplo, si tú salías del hospital, ¿quién en los cinco sentidos iba a decir, pues yo ya me sané, ¿verdad? Pero quiero estar otra vez en el hospital? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? O por ejemplo, ¿quién iba a querer tener un amo grosero, un amo que te trate mal, ¿verdad? Y tú ibas a decir, yo quiero volver a ese amo que me trata tan mal, ¿verdad? Yo quiero volver a ese amo donde me pegaba. Yo quiero volver a ese amo donde me casi me destruía. Yo quiero volver a ese amo. ¿Quién? ¿A que nadie? O sea, en sus cinco sentidos, una vez que a ti te saquen de ciertos asuntos y te metan a un mejor trato, pues tú vas a querer siempre el trato bueno, ¿verdad? Entonces nadie en sus cinco sentidos iba a querer volver a la cárcel, volver al hospital o volver con un amo grosero, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién iba a querer volver, verdad? Por ejemplo, como si alguien de nosotros estuvo en una iglesia donde te trataban mal, que te trataban como puerco o gato, entonces, ¿quién iba a querer volver a ese tiempo? ¿Verdad que nadie? No. Entonces, los Gálatas, eso es lo que estaba pasando con ellos. Eso es lo que estaba pasando, de que habían sido esclavos y los judaizantes estaban ganando terreno. Entonces, acuérdense que los judaizantes le estaban diciendo, no, ustedes deben de guardar la ley, si no, no son salvos, ¿verdad? No le crean a Pablo. Pablo dice que
que ustedes ya son libres en Cristo, pero no son libres. Ustedes necesitan la ley, necesitan circuncidarse, ¿verdad? Entonces ya los judaizantes estaban ganando terreno y más terreno y más terreno. Y quizás ya un Gálatas por ahí, un hermano de los Gálatas, quizás ya hasta le decía a Pablo, oye Pablo, no, yo pienso que no son así las cosas, yo pienso que así necesitamos circuncidarnos para ser salvos. Entonces por eso Pablo les empieza a escribir esta carta, para que no cedan a toda esa enseñanza esa enseñanza de los judaizantes, de los estos falsos maestros. ¿Sí entendemos eso? Entonces, por eso Pablo les escribe para que no estén cediendo a esa enseñanza. Por eso aquí les dice, versículo 8, fíjense lo que dice, léanle. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Aquel que os llama. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entonces, cuando dice la persuasión, la palabra persuasión quiere decir enseñanza, quiere decir doctrina. O sea, esa enseñanza de los judaizantes no venía de Dios. Esos judaizantes que estaban diciendo que, no, es que mira, ustedes con la pura fe no hacen nada. Ustedes necesitan guardar la ley. Y entre esos de la ley viene la circuncisión. Entonces ustedes necesitan ser circuncidados. Entonces esa enseñanza, esa persuasión que dice el de la Biblia, no viene de Dios. Venía del diablo. Entonces por eso esa enseñanza, esa persuasión estaba ganando terreno con los Gálatas. Y por eso es que Pablo tiene que escribirles todo esto. ¿Por qué? Porque los judaizantes lo que querían es, tú vas a ser salvo por guardar la ley, o sea, por las obras de la ley, ¿sí entendemos? Amén. Por las obras de la ley, no por la fe en Cristo, sino por las obras de la ley. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Entonces dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, acuérdense que Cristo habló de su yugo, ¿se acuerdan? Amén. Su yugo de Cristo, dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ese es el yugo de Cristo. Y fíjate lo que dice aquí, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, haz de cuenta que hay dos yugos, el yugo de la esclavitud, el yugo de la ley, de las obras de la ley, y el yugo de Cristo. ¿Sí entendemos? Ahora, el yugo que querían poner estas personas, fíjense lo que dice, vamos a Hechos 15:10, el que lo tenga, léale, Hechos 15:10. Hechos 15:10. Fíjense lo que dice ahí. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sí ven lo que dice? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sí ven lo que les dice? Entonces, aquí les está diciendo, oye, ¿por qué quieren ustedes poner ese yugo de la ley sobre estas personas cuando ese yugo ni nosotros lo hemos podido llevar? ¿Quién iba a estar guardando los 613 mandamientos que hay en la ley de Moisés? Incluyendo los 10 mandamientos, incluyendo todos los otros mandamientos, los 613. Entonces, ese yugo, los judaizantes querían poner sobre los gálatas, diciendo, ¿sabes qué? Ustedes
no pueden ser salvos solamente por la fe en Cristo. Ustedes necesitan los 10 mandamientos, necesitan circuncidarse, necesitan las ceremonias y todo eso. Entonces, aquí dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sí ven? ¿Por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? O sea que cuando los judaizantes les dicen a los gálatas, ustedes deben de llevar este yugo de la ley, o sea, deben de guardar la ley, deben de hacer las obras de la ley. Eso era tentar a Dios. Eso era tentar a Dios. Imagínense, es tentar a Dios cuando una persona dice que la salvación la puedes ganar por las obras. Es tentar a Dios, porque ese es el yugo de la esclavitud. ¿Y quién es el que nos hace libres? ¿Cristo o la ley? Cristo. Cristo, exactamente. Entonces, ¿estamos entendiendo? Ah. Entonces, hay 2 yugos. El yugo donde Cristo paga por ti, ¿verdad? Y ahora, cuando tú ya eres cristiano, tú ya no estás siguiendo cumplir la ley, sino que ahora, acuérdense que Cristo vino, Cristo cumplió la ley, ¿sí o no? Sí. A ver, sí, ¿verdad? Entonces, fíjense, como Cristo cumplió la ley, haz de cuenta que antes de que viniera Cristo, haz de cuenta que la ley era nuestra norma. O sea, era hasta donde nosotros teníamos, como quien dice, que cumplirla, ahora era la norma. Pero como Cristo la cumplió, ahora Cristo puso otra norma más alta. Entonces ahora ya no es la ley la que tenemos que cumplir. Ahora nuestra meta es, haz de cuenta que la vida de Cristo, la persona de Cristo, ahora los mandamientos de Cristo, ahora esa es nuestro guía. Ahora, ¿sí entendemos eso? O sea, ya no es la ley, porque haz de cuenta como cuando dicen, no sé si ustedes han oído cuando dicen, esta persona cumplió este récord, pero dejó otro. ¿Sí entendemos? Sí han oído eso, ¿verdad? O sea que él ¿en cuánto tiempo terminó la carrera? No, pues en 1 hora. A ver, pero la terminó en media hora, ¿verdad? Entonces ahora es media hora la que hay que tratar del otro, pues. O sea, si la meta es entonces del otro, va a decir, no, yo la voy a terminar en 15 minutos. Entonces dice, no, pues la otra la terminó en 15 minutos, ahora yo en 10. Entonces, así igual, Cristo cumplió la ley, ahora nosotros nos dirigimos por la persona de Cristo. O sea, esa es la meta, parecernos a Cristo. No a la ley, sino a Cristo. ¿Sí entendemos eso? Entonces es diferente. Entonces vemos dos yugos. El yugo de la esclavitud de las obras de la ley y el yugo de Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, léanle el versículo 2. Aquí yo, Pablo, os digo que porque si ley circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, a estas personas que Pablo les está diciendo a las personas que están pensando circuncidarse, a las personas que están pensando circuncidarse, ¿verdad? Para ser salvos. ¿Ok? Entonces, a las personas que están pensando circuncidarse para ser salvos, entonces Pablo le está diciendo, dice, si ustedes se circuncidan, si ponen si piensan que por circuncidarse y por guardar la ley van a ser salvos, entonces de nada les va a aprovechar Cristo. ¿Sí entendemos? O sea que, fíjense, los judíos tenían en un libro donde decía, en el infierno no hay ningún circuncidado.
En el infierno no hay ningún circuncidado. Así decían, así dice el libro de ellos. En el infierno no hay ningún circuncidado. ¿Por qué? Porque para el judío la circuncisión era algo como para nosotros Cristo. O sea, los judíos estaban pero bien aferrados a la circuncisión por cuestión de que era el pacto en el Antiguo Testamento. O sea, era la señal, pues. ¿Sí entendemos? Entonces, para ellos era un montón de cosas. O sea, la circuncisión era lo más importante, por así decirlo. Así como nosotros, lo único que tenemos es Cristo. Con Cristo tenemos todo. Para ellos era la circuncisión. Por eso es que los judaizantes, muchos de los judíos decían, sí puedes tú ser salvo, pero necesitas guardar la ley de Moisés. Sí puedes tú ser salvo, pero necesitas circuncidarte. Entonces Pablo les dice, no, dice, si ustedes piensan de esa manera, en circuncidarse, y entonces dice, de nada les aprovechará Cristo. Porque o la circuncisión te hace salvo, o Cristo te hace salvo. No hay que, yo voy a recibir a Cristo, pero también me voy a circuncidar. Voy a recibir a Cristo, pero también voy a guardar la ley. No, para ser salvo o es Cristo o no hay nadie. Entonces, fíjense lo que decía. Por eso les digo, los judaizantes estaban metiendo esta doctrina a los gálatas, diciendo, ustedes necesitan guardar la ley de Moisés para ser salvos. Pero Pablo les dice, no, esto no debe de ser así. Ahora, muchos judíos se circuncidaban por costumbre, ¿ok? Iban al templo, también iban a predicar los sábados a las sinagogas, pero muchos de esos lo hacían por costumbre. ¿Sí estamos entendiendo? Lo hacían por costumbre. De hecho, Timoteo fue circuncidado. Ahora, pero noten que Timoteo fue circuncidado no para la salvación, sino más bien por costumbre. Y entonces cuando los judaizantes le dijeron a Pablo, Tito también se tiene que circuncidar. Entonces Pablo es cuando dijo, no, señores, no, él no se va a circuncidar, para salvación no, y no lo circuncidó. No lo circuncidaron a Timoteo. Entonces, fíjense lo que dice, pongan atención pues, siéntete. Vamos a ir ahí a Hechos. Siéntete ya tú, ¿qué andas haciendo? Hechos 15:1. Parece como que aquí es allá en el parque, unos se andan levantando para una cosa, unos para otra. Tienen que tener respeto. Hechos 15:1. 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sí ven lo que dice ahí? Ese es el asunto. Léelo otra vez, Chuy. Fíjense lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sí ven lo que dice? Claritamente. Entonces algunos que venían de Judea, fíjense, venían de Judea, enseñaban a los hermanos, fíjate, enseñaban a los hermanos, los de Judea, enseñaban a los hermanos, le decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces ustedes se tienen que circuncidar si quieren ser salvos. Entonces más adelante es cuando se levanta uno Pedro, se levanta Pedro y dice, no, ese es un yugo. Ese es un yugo. Si ustedes quieren la circuncisión para ser salvos, eso es un yugo. Y eso no es de Cristo. Ese es un yugo de parte de la ley. No es de Cristo, dijo Pedro. Entonces, muchos de los judaizantes, eso es lo que querían acá en Gálatas.
Vamos a Gálatas para atrás otra vez. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay muchos que están enseñando que hay que guardar la ley o guardar las obras o hacer obras para ser salvos. Ok, entonces acuérdense que parte de la obra es que tú guardes la salvación. Esa es una obra, lo cual eso no es cierto. Entonces vamos a ir a Gálatas otra vez. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? ¿Sí ven? O sea que las personas estaban pensando que circuncidarse y guardar la ley se iban a salvar. Pablo le está diciendo, no. Si ustedes piensan así, de nada sirve Cristo. O es Cristo o no es nada. Entonces, y los otros estaban diciendo, no, sí necesitamos la circuncisión, sí necesitamos guardar la ley. Y Pablo dice, no, si ustedes piensan así, entonces de nada sirve Cristo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, hasta ahí vamos entendiendo que lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está hablando aquí, les está diciendo a los Gálatas, cuidado con esta persuasión, o sea, con esta enseñanza. Mucho cuidado, ¿sí estamos entendiendo? Ok, entonces vamos en el versículo 3. Léanle. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahí está. Fíjense lo que dice. He aquí yo, Pablo, fíjense como apóstol, como la autoridad de apóstol que tengo, dice, he aquí yo, Pablo, os digo, fíjate, que si os circuncidan, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Versículo 3, y otra vez testifico, ¿sí ven? Otra vez testifico. ¿Sí entendemos? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar poquita ley. ¿Así dice? No, ¿Cómo dice? toda. Toda la ley. Toda la ley. Ahora, fíjense lo que dice aquí. El asunto que Pablo está diciendo, dice, mira, si tú piensas que para ser salvo necesitas la circuncisión, entonces, no nomás la circuncisión. Ahora tienes que guardar toda la ley. O sea, te metes debajo de la ley, tienes que guardarla toda. O estás fuera de ella con Cristo, o estás adentro, pero ahora tienes que guardarla toda. Acuérdense que la ley es como una cadena, en donde el pecador se está agarrando de la cadena, ya sea que la cadena la moches de arriba, de a medias o de abajo. Mientras la moches, no importa que toda la demás cadena esté entera. Sí, dice Santiago que si quebras un mandamiento, quebras todos. ¿Verdad? ¿Sí entendemos? Entonces, no hay tal cosa de guardar los mandamientos fáciles, nomás, pero tienes que guardar los mandamientos trabajosos. Pablo dice, si tú piensas así, entonces ahora tienes que guardar toda la ley. Los 613 mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Moisés, los 613 mandamientos, tienes que guardarlos al pie de la letra. Por eso dice, si ustedes piensan que guardando la ley, circuncidándose, van a ser salvos, entonces necesitan guardar todo. Necesitan guardar a todo. ¿Sí entendemos eso? Por eso dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley. Si tú piensas que para ser salvo se ocupa la circuncisión, entonces la circuncisión era parte de la ley. Entonces tienes que guardar toda la ley. Toda la ley. No nada más ser circuncidado. O no nomás los mandamientos fáciles, no van a ser todos. Entonces, ¿quién puede guardar todos los mandamientos? ¿Quién puede guardar todos los mandamientos? Nadie. Nadie exactamente.
Porque si todo el mundo pudiera guardar los mandamientos y ser salvo, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Sí o no? Entonces Cristo vino porque nadie puede guardar la ley. Y estos judaizantes, no, sí podemos guardar la ley, ¿verdad? Sí podemos ser salvos por obras, circuncidándonos nomás. No, Pablo dice, no, que si tú piensas que nomás circuncidándote, entonces tienes que guardar toda la ley. No nomás la circuncisión, sino toda la ley. ¿Sí estamos entendiendo? Es como como haz de cuenta que tú vas en el freeway y luego te pasas del límite, el límite es a 60 y tú te pasas a 70 y te para el policía. Luego el policía te dice, oiga, se pasó 10, ¿verdad? Es a 60, usted va a 70, se pasó 10, te voy a dar un ticket. Entonces tú le puedes decir al policía, no, oiga, pero yo pago mis taxes bien. Yo soy un buen esposo, yo soy un buen cristiano, pago mis taxes, hago esto, hago lo otro. Entonces, porque le digas todo eso que haces de obediencia, él quedas exento de lo que hiciste. No, ¿verdad? Entonces, así es con la ley. Quebras uno, quebras todos. O sea, no por la obediencia de un puñito acá te haces exento. No, quebras uno, quebras todos. Por eso es que si vas guardando 9, ¿verdad? Si ya tienes guardado 9, quebras uno, quebras otra vez todos. Por eso es que nadie puede ser salvo por la ley. Y es más, la ley no fue dada para ser salvo, sino para vivir. ¿Sí entendemos eso? Entonces la ley no es para eso. De hecho, la ley es para el conocimiento del pecado, para que nosotros entendamos que de plano no. Entonces la ley se vuelve un ayo para decir, bueno, haz de cuenta que la ley te manda a que seas santo, pero no te da la fuerza y te condena aparte. O sea, la ley te dice, tienes que hacer esto, y si no lo haces, te condeno. Bueno, ahí quedas condenado con la ley. Entonces, por eso es que la ley, haz de cuenta que a fuerza te manda a Cristo. Porque tú dices, no, pues la ley me condena. Además, la ley me condena, la ley dice que no la hago, entonces, pero Cristo te dice, pues ven a mí. Entonces, haz de cuenta que la ley dice, ni le busques conmigo, mejor ve a Cristo, si no, aquí te acabo. ¿Sí entendemos? Entonces, Pablo aquí dice que las personas que piensan que la circuncisión, no, dice Pablo, tienen que guardar toda la ley. Toda la ley. Ahí dice en el 3. Ahora, en el 4. En el 4, léale el 4. Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí está. De Cristo os desligasteis los que por la ley os juzgáis, de la gracia habéis caído. Justificáis. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. ¿Sí ven lo que dice ahí? De la gracia habéis caído. La palabra aquí, ahora, los Gálatas aquí no es que habían perdido su salvación. De la gracia habéis caído. La palabra caído aquí en este versículo significa salido de control. ¿Ok? La palabra caído significa salido de control. Y esa palabra la hallamos en Hechos. En Hechos, cuando el barco se sale de control, el barco donde iba Pablo se sale de control. Esa misma palabra, esa misma palabra, no me acuerdo cómo se dice en griego, pero se me dice que aquí la tengo. Aquí la tengo. A ver, dejen ver si aquí la tengo. Aquí voy a poner esto. Se dice en griego Egipto, ¿ok? En griego, y eso significa salido de control, ¿ok? Salido de control, así como en Hechos 27, 17, 26, 29 y 32. Ahí están los versículos donde el barco se sale de control.
Entonces es la misma palabra, de la gracia habéis caído. O sea que los Gálatas no es que estaban perdiendo su salvación, sino que se estaban saliendo del propósito que Dios tenía para ellos. Pero posicionalmente ellos eran hijos de Dios. Ellos eran herederos de todo, coherederos con Cristo. Eran hermanos. O sea que ellos no habían perdido nada de salvación. Lo que estaban perdiendo era su propósito de caminar hacia la madurez. ¿Sí estamos entendiendo eso? Por ejemplo, ellos no es que estaban perdiendo la salvación. ¿Por qué? Porque Pablo ahí en toda la epístola de los Gálatas les llama hermanos. ¿Ok? Entonces, Pablo no les llamaba hermanos a los que no eran hermanos, no, a los que son hermanos, él les llama hermanos. Por ejemplo, fíjense, ¿cómo les dice? Les dice casi cerca de 10 veces hermanos a los Gálatas. Entonces, no es que estaban perdiendo la salvación. Léanle el 1-2. Pablo aquí estaba ya en Galacia, a las iglesias de Galacia. Fíjense lo que dice 1-2. A todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. A todos los hermanos que están conmigo y a todos los hermanos que están en las iglesias de Galacia. Eran hermanos. Todos ellos eran hermanos. Los que estaban con Pablo y los que estaban en Galacia eran hermanos. A todos los hermanos de los que están conmigo y de los que están en la iglesia de Galacia. Todos eran hermanos. Entonces, los Gálatas no estaban perdiendo su salvación. Se estaban saliendo del propósito. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, bueno, ahorita vamos a mirar más. Ahora hay que leerle el 11. 1:11. Fíjense aquí Pablo cómo les va llamando hermanos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Les dice hermanos. Ahora vamos al capítulo 3:15. 3:15, léanle. Hermanos, hablo en términos humanos. Hasta ahí, otra vez. Hermanos, hablo en términos humanos. Otra vez les vuelve a decir hermanos. Ahora vamos a ir al capítulo 4:12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también ¿Me hice? me hice como vosotros. Hasta ahí. Otra vez. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Otra vez les dice hermanos. ¿Sí entendemos eso? Otra vez le dice hermanos. Ahora el versículo 31. 4:31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Otra vez le dice hermanos. Léelo otra vez. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Otra vez. Ahora léanle el versículo 11. ¿5:11? Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión. Hasta ahí. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, y ahí sigue diciendo, en el capítulo 15 les vuelve a llamar hermanos. 5:11 o 5:13. 5:13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino Servíos. por amor los unos a los otros. Ahí está, porque vosotros, hermanos, otra vez, ahí en el 5:13. Y fíjense lo que dice, si es 5:13. Vamos, 6:1. 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad. Hasta ahí, otra vez. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Sí ven lo que dice otra vez, hermanos? Ahora, otra vez les vuelve a decir, hermanos, el 18. En el 18, fíjense cómo remata Pablo. Hermanos, la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.
Amén. Allí termina la carta. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Ahí les vuelve a llamar hermanos. Entonces, cerca de 10 veces, 9 veces específicamente, Pablo les llama por toda la carta hermanos, hermanos, hermanos. Entonces, los Gálatas no es que estaban perdiendo la salvación, sino que se estaban saliendo fuera del propósito de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Estaban saliendo fuera del propósito de Dios. Les llama hasta hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Léanle el 3:26. 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está. Pues todos sois hijos de Dios. Ustedes por la fe en Cristo Jesús. Ahí les dice hijos de Dios. 4:6. 4:6. El que lo tenga, léale. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Sí ven lo que dice allí? Y también les dice, ustedes son herederos de la promesa. Herederos de la promesa, ustedes son. 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Sí ven lo que dice ahí? Entonces, no es que los Gálatas cuando dice de Cristo ligasteis lo que por la ley os justificáis, dice ahí le va, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, caer de la gracia es salirse del propósito de Dios. Salirse del propósito, o sea, ellos estaban agarrando otra mala doctrina. Estaban agarrando otra mala doctrina. Entonces, Pablo dice, no, dice, eso no debe de ser así. Ustedes corrían bien. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, acuérdense, los que dice de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis. Ok, entonces, a los judaizantes, ¿verdad? No tenían nada que ver con Cristo. O sea, básicamente, ellos básicamente no tenían nada que ver. O sea, ellos estaban pensando que por la ley, que por la circuncisión, no tenían nada que ver con Cristo. Entonces aquí dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. O sea que con Cristo creces, ¿verdad? Tienes comunión con Cristo, creces, o con la ley retrocedes. O sea, si tú empiezas a abrazar la ley, retrocedes. Si tu comunión con Cristo, vas creciendo en madurez, vas creciendo por tu comunión con Cristo, vas creciendo. Pero si no, si empiezas a agarrar la ley, pues haz de cuenta, de Cristo te desligas. O sea, no hay comunión, pues, porque empiezas a agarrar la ley. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, cuando les dice de la gracia habéis caído, o sea que básicamente estás fuera de control. O sea, ya no estás siguiendo como Pablo te había enseñado. Entonces, léanle el 5. Pero nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia. Ahí está, pues nosotros, fíjense cómo dice Pablo, pues nosotros, ustedes y yo, nosotros, ahí está, ustedes los Gálatas y yo, pues nosotros, por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Si ustedes notan, no dice, estamos esperando la justicia, ¿verdad? Porque yo estoy viviendo en obras y la restitución, estoy esperando que Dios me justifique. No, ellos no estaban esperando la justicia, ellos estaban esperando la esperanza de la justicia, porque ya tenían esperanza. ¿Sí estamos entendiendo? Versículo 6, porque en Cristo Jesús, ahí va, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Entonces aquí vemos que no hay dos manos. Aquí vemos nomás una mano. ¿Cuál mano? La fe, ¿verdad? Aquí la fe nomás dice,
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. O sea, la circuncisión no te vale de nada, dice Pablo. Ahora, si ellos lo querían hacer por costumbre, pues que lo hagan. De hecho, muchos lo hacían por costumbre, pero no para la salvación. Por eso, para la salvación, ni la circuncisión, ni la incircuncisión vale algo. Lo que sí vale es la fe. ¿Sí estamos entendiendo? La fe, sino la fe que obra por el amor. Luego, fíjate lo que dice en el versículo 7, léanle. Ahora, en el versículo 5, acuérdense que Pablo dice, nosotros, hablando de quién? De él y los Gálatas. De él y los Gálatas, pero ahora fíjate cómo cambia. Ahora dice, versículo 7, vosotros, ¿quiénes eran? Los Gálatas. Los Gálatas, exactamente. Vosotros corríais bien. ¿Sí estamos entendiendo? Vosotros corrías bien. Vosotros corrías bien. ¿Qué significa que corrían bien? A ver, ¿alguien? ¿Qué significa que corrían bien? ¿Qué más? Que estaba en control. Que sí, que estaban siguiendo la enseñanza de Pablo, ¿verdad? Vosotros corríais bien. O sea, estabas en la libertad que Cristo te había dado por la fe. O sea, eres completamente libre, no nomás en tu posición, obviamente, pero en tu vida. O sea, tú eres libre completamente. O sea, tu meta es ser igual a Cristo. O sea, ser a la imagen de Cristo. O sea, no igual a Cristo en cuestión de Dios, sino que ser a la semejanza, como él dice, que siendo a su imagen. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, a lo moral que es Cristo. Entonces, ustedes corrían bien, o sea, estaban en el propósito. Cuando les dice, vosotros corrían bien, está hablando exactamente de lo mismo de acá. Vamos a ir vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 1, el que lo tenga, léele. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está. Ahora el 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces, Pablo les está diciendo aquí a los hebreos en el capítulo 12, 1 y 2, dice, ¿sabes qué? Ustedes tienen una carrera que tienen que correr, puestos los ojos en Jesús. ¿Verdad? Entonces, pero ustedes tienen que seguir adelante. Tienen que seguir adelante. Y puestos los ojos en Jesús. Entonces, acá en Gálatas, cuando les dice, vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sí entendemos? Ahora, noten aquí lo que dice, para obedecer a la verdad, no para aceptar la verdad, porque la verdad ya la habían aceptado. ¿Quién es la verdad? Cristo. La verdad es Cristo, exactamente. Pero dice, para no obedecer a la verdad. O sea, ya ellos ya conocían la verdad. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y ese que dice quién, habla en singular, no habla en plural. ¿Quién? Dando a entender que es el mismo Satanás. ¿Sí estamos entendiendo? Bien. Como se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron, cuando Dios viene y les dice, ¿quién os enseñó que estaban desnudos? ¿Quién os enseñó que estaban desnudos? Ese mismo está hablando Pablo acá, dice, ¿quién nos enseñó? ¿Quién nos estorbó? Como alguien que estorba. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Luego, fíjate lo que dice el versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entonces, el versículo 8 está tremendísimo. ¿Por qué?
porque dice esta persuasión. Acuérdense que la palabra persuasión, ¿qué significa? Doctrina. Doctrina, ¿qué más? Enseñanza. Esta enseñanza, esta doctrina que ustedes están agarrando, esta doctrina de que piensan que porque la circuncisión o por obras o por guardar la ley pueden ustedes ser salvos, esta enseñanza no viene de Dios. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Ahora, fíjense lo que dice, de aquel que os llama. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios en ese momento los estaba llamando a los Gálatas a volver para atrás. O sea, los Gálatas estaban cayendo en esa doctrina de los judaizantes. O sea, estaban cayendo. ¿Sí estamos entendiendo? Pero fíjense una cosa, estaban cayendo, pero lo importante, bien tremendo aquí, que al mismo tiempo estaban cayendo, pero al mismo tiempo Dios los estaba llamando para atrás. ¿Sí estamos entendiendo? Porque fíjense cómo dice, esta persuasión no procede de aquel que os llamó o que os llamará. Que os llama. Es como en ese rato. Están cayendo ustedes en esa doctrina. Están cayendo con los judaizantes. En esa doctrina errónea están cayendo. Pero esta no procede de aquel que os llama. O sea, hay otro que les está llamando a ustedes que regresen para atrás a la doctrina verdadera. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, fíjense una cosa, estaban cayendo los Gálatas en ese engaño, pero al mismo tiempo, con la carta que estaba escribiéndoles Pablo, estaba esperando que con esa se regresaran a su carrera. No estaban perdiendo la salvación, sino que Pablo los estaba queriendo hacer volver a que volvieran a la carrera, porque esa doctrina que se les estaba metiendo a ellos, los estaba desviando de su propósito. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, qué importante esto, ¿por qué? Porque cuando tú estás cayendo, al mismo tiempo que estás cayendo, adivínale que Dios es fiel, te va a estar llamando para que vuelvas. ¿Sí entendemos? Entonces, versículo 9. Léanle. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Acuérdense la levadura. Ya la vimos. ¿De qué símbolo la levadura? A ver, la levadura, ¿de qué símbolo? Del mal, del pecado, ¿verdad? Casi no le atinan, del pecado. Entonces, aquí hablando de levadura, de levadura está hablando de lo que acabo de decir, o sea, de la enseñanza, o sea, un poquito de enseñanza. Ustedes están dando entrada a la levadura, un poquito, denle entrada un poquito y va a leudar toda la masa. O sea, toda la masa les va a echar a perder. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, no que estaban perdiendo su salvación, porque no la pueden perder los Gálatas. Ya vimos que les llama hijos de Dios, herederos, hermanos, pero sí del propósito de Dios. O sea, un poquito de levadura te puede sacar del propósito de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Claramente, ¿no? Fíjate el versículo 10. Léanle el versículo, está tremendo ese, léanle. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Hasta ahí. Otra vez, léele. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Fíjense qué tremendo allí. Fíjense el corazón de Pablo. El corazón de Pablo, qué tremendo. Se me hace bien tremendo este pasaje. Porque fíjense, algo bien, si mismo Dios los estaba llamando de donde estaban cayendo, ¿no representa eso también el corazón de Pablo cuando dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, dice, que no pensaréis de otro modo? O sea, no vas a terminar pensando como te están diciendo los judaizantes. Yo confío, dice, ojalá no sea así. Que no vas a terminar pensando como ellos, sino que vas a volver para atrás
a la verdadera libertad que solamente te puede dar el Señor. Entonces yo confío, dice Pablo, yo confío y respeto de vosotros. ¿Sí ven el asunto? O sea que dice, y luego fíjate, dice, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Sí ven? O sea, Pablo les está diciendo a los judaizantes, ustedes van a ser juzgados por Dios por estar sacando del propósito de Dios a los Gálatas, a esta iglesia. Ustedes van a ser juzgados por estar perturbando a los Gálatas. ¿Sí ven lo que dice ahí? Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y fíjate el 11, y yo hermanos, fíjate cómo les dice, y yo hermanos, ¿sí o no? Si aún predico la circuncisión, esto está tremendo, ya me lo acabamos. Dice, si yo hermanos, fíjate cómo dice hermanos, si aún predico la circuncisión, fíjate, habían judaizantes que estaban diciendo que Pablo predicaba la circuncisión. Unos dicen, no, Pablo sí predica la circuncisión, y fíjate lo que dice Pablo, y yo hermanos, si aún predico la circuncisión, como ustedes dicen, y les dice, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Sí ven? O sea, si ustedes dicen que yo predico la circuncisión, entonces ¿por qué me persiguen? ¿No es lo que ustedes están queriendo? Acuérdense, los judaizantes, ¿qué querían? Que se circuncidaran, exactamente. Y traían un pleito con Pablo, ¿verdad? Entonces decían, Pablo, tú debes de predicar que se ocupa la circuncisión, que se ocupa la ley para ser salvo, las obras de la ley. Tú ocupas predicar eso, y tenían un pleitazo con Pablo, que casi lo matan por donde sea. Entonces, y había unos que decían, no, Pablo sí predica la circuncisión. Entonces Pablo dice, mira, si yo predico la circuncisión, entonces, ¿cómo dice? Dice, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Entonces dice, si ustedes están diciendo que yo predico la circuncisión, entonces ¿por qué padezco? O sea, ¿no es eso el problema? Supuestamente dice Pablo, si yo estoy predicando la circuncisión, o sea, que se circunciden, entonces ya no debería de ser perseguido, ¿verdad que no? O sea, ya no deberían de estar enojados conmigo, porque ¿qué no es lo que quieren que predique? Y si dicen ustedes que estoy predicando eso, entonces ¿por qué me están persiguiendo? ¿Verdad? Sin embargo, lo estaban persiguiendo, ¿sí o no? En tal caso he quitado el tropiezo de la cruz, ¿verdad? Entonces fíjate lo que dice en el versículo 12. Entonces ahí en el 11 dice, no, dice, yo predico la cruz, o sea, el evangelio. El versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Fíjense lo que dice ahí, ojalá se mutilasen los que os perturban. Eso es muy fuerte, mutilasen. O sea que, fíjense, esta expresión no es cualquier cosa, porque mutilar es cortar, ¿ok? Así como se llevaba a cabo, ¿verdad? Cuando se hacían la circuncisión, ¿sí entendemos, verdad? Cuando se hacía la circuncisión, que le mochaban un pedacito, entonces aquí dice, ojalá se mochen también estos. Fíjate cómo dice, o sea, esto es algo fuerte. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Imagínense lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo sentía mucho como... Él sentía en su corazón lo que estaban haciendo estos judaizantes. Estos judaizantes les estaban diciendo a los gálatas que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley, que tenían que hacer obras para ganar la salvación. Entonces Pablo estaba con un pesar dentro de su corazón que hasta dice, ojalá se mutilen estos. Porque Pablo amaba a esta iglesia. Y el que se metiera una falsa doctrina entre las iglesias de Galacia le pesaba a Pablo. ¿Sí estamos entendiendo? Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, fíjate cómo les vuelve a llamar hermanos. Nomás para que vean, los que creen que se pierden la salvación están muy equivocados. De hecho, todos aquellos que creen que se pierde la salvación y se meten a Gálatas, Gálatas los saca a escobazos para afuera.
Porque Gálatas es un libro especialmente que les dice, ¿sabes qué? No hay manera que alguien se salve sin Cristo. Solamente Cristo. Versículo 13. Porque vosotros hermanos, fíjate cómo le dice, vosotros hermanos. ¿Sí ves? Porque vosotros hermanos, ¿cómo dice? Vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hasta ahí. ¿Sí ven? Hermanos, nosotros fuimos llamados a libertad. Cuidado con esa manera de pensar, que la salvación se pierde, que tienes que ser circuncidado, que ocupan las obras de la ley. No, tú fuiste llamado a libertad y debes de estar firme en esa libertad, como dice ahí en el 5.1. Ahora sigue leyendo. Porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor los unos a los otros. Ahí está, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Sí ves? No uséis, o sea, eres libre, pero no debes de vivir en libertinaje. O sea que eres, no, pues yo ya soy salvo, ¿verdad? Y me voy a ir a pecar, en cabo ya soy salvo. No, eres salvo y tu meta es ser como Cristo. Debe de ser tu meta ser como Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces Pablo está diciendo, tú eres libre, pero no uses tu libertad para hacer lo que tú quieres, sino que Dios te hizo libre, pero para que escojas estar con Él. ¿Estamos entendiendo? Entonces solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí está bien claro. Versículo 14, léanle. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante que en el versículo 14 Pablo dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno de los 10 mandamientos dice que debemos amarnos, ¿sí o no? Entonces, la parte de la ley decía bueno, ahí dice que se cumple, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Cristo que le dijeron, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo dice dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esto está bien importante, súper importante. ¿Por qué? Porque aquellos, fíjense, pongan atención, porque aquellos que decían que tenían que cumplir la ley para ser salvos, aquellos que se aferraban a la ley, que decían, debemos de guardar la ley, debemos de ser circuncidados, debemos de hacer las obras para ser salvo, dice Pablo, esos mismos que dicen que quieren guardar la ley o que están guardando la ley, esos mismitos, fíjate lo que están haciendo, versículo 15. Pero si vos mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consuman unos a otros. ¿Sí ven? Esos que decían, debemos de cumplir la ley para ser salvos, debemos de circuncidarnos para ser salvos, esos mismos que decían guardar la ley, eran los mismos que estaban mordiéndose, que estaban comiéndose, los mismos que odiaban a Pablo, los mismos que lo querían matar. Entonces no era verdad en absoluto. No era absolutamente nada de verdad lo que estaban diciendo ellos. ¿Por qué? Por un lado, estaban diciendo, debemos de circuncidarnos, debemos de guardar la ley. Por otro lado, se estaban comiendo. Por otro lado, se estaban mordiendo. Y Pablo dice, mirar que también no os consumáis unos a otros. Qué paradoja o fíjense cómo está el asunto ahí, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es como paradoja no me acuerdo cómo se dice, pero estas personas que decían que hay que guardar la ley, esos son los mismos que estaban como perros y gatos.
hay que guardar la ley, mira, yo guardo la ley, tú también debes de guardar la ley. Esos mismos estaban como perros y gatos. Eran los mismos que querían matar a Pablo. Eran los mismos que odiaban a Pablo. Entonces, por eso Pablo les dice, los desenmascara y les dice, estos que los están haciendo ustedes que guarden la ley, son puros mentirosos. Porque fíjate cómo está su conducta. Por eso dice, sí o no, ustedes que dicen que se guarde la ley, entonces ¿por qué no la llevan a cabo? Llévenla a cabo. Pero no, mira, se están comiendo, se están mordiendo. Entonces, ¿cómo dicen que ustedes están guardando la ley? ¿Cómo dicen que ustedes quieren que guardar la ley para ser salvo? Miren nomás su conducta. Eso no es cierto. Porque no era cierto. Nomás los querían engañar. Por eso Pablo les dice, esta enseñanza no procede de aquel que os llama. Esta enseñanza, esa doctrina, no procede de Dios. Esa venía del diablo. Por eso Pablo les dice, ir en Gálatas, ustedes fíjense, ellos que dicen que debemos de guardar la ley o que están guardando la ley, miren cómo andan como perros y gatos. Y ustedes se van a dar cuenta que eso no procede de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, aquí está bien claro, con eso llegamos al fin. Está bien claro que cómo esa doctrina de los judaizantes estaba pues causando problemas en la iglesia de los Gálatas. Y ellos ya casi la estaban abrazando. La estaban abrazando. Entonces llega Pablo y les escribe, cuidado con esta doctrina. No vayan a pensar así. Y fíjense cómo andan ellos, los que piensan que se ocupa circuncidar. Fíjense cómo andan ellos, los que dicen que están guardando la ley. Fíjense cómo andan como perros y gatos. No es verdad. Y por eso les dice, yo confío respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. O sea, van a volver para atrás. Dios los está llamando. Y luego les dice, hermanos, ¿verdad? Ustedes deben de estar firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. O te hizo libre Cristo, o te hizo libre la circuncisión y la ley. Y es obvio que el otro es nomás un yugo de esclavitud, te vuelves esclavo. Y con Cristo te vuelves libre. Pero dice, no uses tu libertad para tú hacer lo que quieras. ¿Sí entendemos? Como ahorita, el que nos dijeron que no va a la iglesia. Está usando su libertad para hacer lo que quiera. En cabo yo soy salvo. No, dice la Biblia, no. O sea, eres libre, pero Cristo te hizo libre, pero para que en tu libertad voluntariamente escojas al Señor o a servir al Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Pero ya no eres esclavo, donde ya no puedes hacer nada. No, Cristo ya te hizo libre, pero para que lo sirvas. No para que, no, pues ya estoy libre, ahora sí voy a hacer lo que yo quiero. No, así es lo que tú quieres cuando eras esclavo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ahí está bien claro la doctrina de los judaizantes. Lo que querían hacer es sacar a los gálatas del propósito de Dios, de su crecimiento espiritual, de su crecer, que iban creciendo ellos. El diablo, a través de los judaizantes, quería sacarlos del propósito, de su carrera que iban corriendo, los quería sacar. Pero gracias a Dios que llegó Pablo y les dice, hey, esta enseñanza es del diablo. Esta enseñanza es del diablo, así que yo confío en ustedes que me van a creer a mí, a la enseñanza que yo traigo de parte de Dios, y ustedes sigan firmes en la enseñanza que ustedes han aprendido. Y luego en el capítulo 6, versículo 1, termina diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De hecho, habían sido tentados en esa doctrina. Y Pablo termina, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, ¿verdad? Si te llegó también esa doctrina, ustedes, todos los espirituales, restáurenle para atrás a la doctrina que tenemos que tener, a la doctrina de Dios, a la doctrina de Cristo. Restáurenle a eso, hermanos, les dice. Y termina el versículo 18 diciendo, con una bendición especial, dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo está haciendo eso? Amén.
Entonces dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es la 9 vez que les dice hermanos. Por todo el libro les llama hermanos. Cuidado, hermanos, con eso. Cuidado, hermanos. Se cuenta como un predicador cuando le dice, cuidado con el pecado, cuidado con el pecado, cuidado con quedarte en la casa, cuidado de no leer tu Biblia, cuidado de no orar, mucho cuidado. Y termina diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Sí entendamos eso? Entonces ahí está el espíritu de Pablo, cómo Pablo se preocupaba por las iglesias, de estas doctrinas heréticas que se andaban metiendo en las iglesias de Galacia. Bueno, entonces hasta ahí hemos terminado y vamos a ver qué es lo que aprendieron. Voy a empezar.